Hola, otra vez la Biblia en casa y el versículo correspondiente al quinto domingo del tiempo ordinario, día 6 de febrero de 2022, es el siguiente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Lucas 5:4. Recordamos que Lucas es el compañero de San Pablo de viaje, se lo menciona en la carta a Filemón, en la segunda de Timoteo, y en Colosenses 4, donde se le llama médico querido. San Ireneo de Lyon le atribuye la autoría de este evangelio y de los Hechos de los Apóstoles, así como otros escritores también de los primeros siglos de la Iglesia. En líneas generales, pues las características literarias del evangelio de San Lucas, y de hecho hay que decir que literariamente es un griego de mucha mayor calidad que el de los otros evangelistas, lo cual nos hace pensar efectivamente en un autor de lengua y cultura griega, de lengua materna griega y de cultura griega. También hay referencias a diversos momentos en que San Lucas demuestra un conocimiento médico de las enfermedades de las personas que cura Jesús, etcétera, ¿no? El Evangelio tiene varias partes. Sobre todo tiene la parte más grande, que es la que va de los capítulos 9 a 19, que es la gran subida a Jerusalén y el ministerio en Jerusalén. Pero previamente hay una parte que es los capítulos 4 a 9, donde se escribe este versículo, capítulo quinto, sobre el ministerio en Galilea. Al destacar en este versículo la relevancia que se da a Simón Pedro. Ya vimos en otro versículo, en Hechos 5:29, cómo también se le daba esta relevancia. Lo vimos en la Biblia en casa. El versículo decía: Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. No es que lo dijeran todos a coro, sino que Pedro era el que recogía en esa comparecencia ante el Sanedrín ya sabes que es como el Consejo de Gobierno del Templo de Jerusalén. En esa comparecencia ante el Sanedrín, Pedro tiene un papel destacado, y aquí el propio Jesús le da ese papel destacado, puesto que el versículo comienza cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echad vuestras redes. Si vemos toda la perícopa, ya sabes lo que es la perícopa, que abarcaría este llamamiento de los primeros discípulos del capítulo 5, versículo 1 al 11, pues detectamos como tres escenas, ¿no? La primera, Jesús está predicando a la multitud. La segunda, Jesús da la orden y se produce la pesca milagrosa. Y en la tercera, Pedro hace una profesión de fe, de ponerse, de reconocimiento de la divinidad de Jesús, y se produce el llamamiento o el seguimiento de los discípulos. En toda la perícopa, Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, hace hincapié en varias cuestiones. En la primera, al principio del pasaje se le llama Simón, es decir, aquí en este versículo se le llama Simón, pero al final del pasaje se le llama Pedro. ¿Por qué? Porque precisamente parece ser que los destinatarios, en principio, de este evangelio ya conocían la historia de Pedro, y por tanto San Lucas no cree conveniente contarlo más. Benedicto XVI también hace hincapié en que Pedro le llama al Señor al principio maestro, epistata, pero luego lo llama Señor, Kyrios, que es la palabra que sustituía al nombre de Yahvé, al nombre de Dios, para evitar pronunciarlo. Y a diferencia del relato del llamamiento que hacen los otros dos evangelistas sinópticos, en Mateo y Marcos, él cuenta, Lucas, el milagro, es decir, la pesca milagrosa. Sobre este tema hay que también fijarse en lo unida que va la predicación, porque primero el Señor predica a la multitud, la obediencia, es decir, aparentemente el Señor no sabe nada de peces, ni de pescado, ni del oficio de pescador, es Pedro el que sabe, pero al oír, después de oír la predicación del Señor, es cuando Pedro dice: bueno, a pesar de que el que sabe de pesca soy yo, voy a hacerte caso. Y, es decir, predicación, obediencia, y luego al final seguimiento y reconocimiento de la divinidad de Cristo, que es digamos la secuencia de acontecimientos que nos presenta esta perícopa.
Leonardo Castellani, ese gran sacerdote argentino, comenta comparando esta pesca milagrosa con la pesca milagrosa que está al final, en el capítulo 21 del Evangelio según San Juan, y establece notables diferencias. Por ejemplo, en esta dice, esta pesca milagrosa del llamamiento de los primeros discípulos del Evangelio según San Lucas que estamos comentando sería la iglesia en la tierra. Las comparaciones que establece Leonardo Castellani están claras. En Lucas 5 rema mar adentro, en Juan 21 echa las redes a la derecha. En Lucas 5 se rompen las redes y es decir, se resquebrajan, son las herejías, las divisiones, etcétera, pero no se rompen en Juan 21. En Lucas 5, por ejemplo, las barcas se llenan de pescado, en cambio en Juan 21 los peces se llevan a tierra firme. El mar es símbolo del mal. Jesús camina sobre las aguas para decir que Él está por encima del mal. Y también Pedro, en Lucas 5, Pedro se espanta al principio cuando ve el milagro, pero en Juan 21, Pedro sale al encuentro de Jesús. La tierra firme al que se llevan los peces es el cielo. En cambio, los peces van a las barcas, incluso tienen que llamar a otros para que le ayuden a recoger la pesca. En fin, que nos viene a decir Leonardo Castellani, los pescadores de hombres pescarán dos veces, una en la tierra, con ese riesgo de divisiones, etcétera, y de que se rompan las redes, y otra en el cielo. Así que, ya sabes, adelante con San Lucas.